¿Qué tal? Gracias Carla por el pase. Comenzamos esta semana. Acabamos de tener hace algunos minutos declaraciones del presidente Pedro Castillo para TV Perú en el tren que lo trasladaba de Washington a Nueva York para cumplir ya con la agenda de Naciones Unidas. Ya pasó por México, ya cumplió con las actividades relacionadas con la OEA, ha contado además cómo va a tener una nueva reunión con empresarios en Nueva York, donde, digamos, lo más saltante, me parece, es reiterar, ¿no?, la garantía en términos de la seguridad para los inversionistas, lo cual de todas maneras parece, digamos, distinto, ¿no?, o tiene matices frente a los que algunos miembros de Perú Libre insisten en presentar. Entonces, vemos un presidente Castillo que, sin hacerlo explícito, en mi percepción, se desmarca en buena medida de algunas iniciativas de la bancada de su partido, que ya sabemos que no tienen mucho futuro en el Congreso, por la simple matemática de los números y porque no vemos que se vaya abriendo, digamos, una alianza de esa bancada con otras. Entonces el presidente Castillo parece, como digo, estar emitiendo, ¿no?, sus mensajes propios. Finalmente, él es el jefe de Estado. Vamos a conversar esta noche con Julio Schiappa. En otros momentos, en otras épocas, Julio hubiera dicho nuestro hombre en La Habana, pero ahora ya no. Jamás decía el hombre en La Habana en nadie. Yo creo que no aplica en estas circunstancias, pero me refería de todas maneras a la información, la cercanía, la familiaridad que tienes con algunos grupos de este gobierno variopinto, finalmente, ¿no? Claro. Y se van viendo estas Porque como estas tendencias, ¿no? Como periodista he tenido muchas veces la exclusividad de la izquierda en ciertos momentos, ¿no? Entrevistando a sus líderes, etcétera. Y por supuesto es importante porque además, en medio yo me acuerdo siempre de lo que hablamos en su momento con Enrique Sileri, y él decía, no hay que tenerle miedo a la izquierda, ¿no? Sí, pues. En todo caso hay que tenerle miedo al despelote, al caos, ¿no? Claro. Pero a la izquierda nunca se le puede tener miedo porque precisamente vas marcando un discurso polarizador, ¿no?, que estamos viendo lamentablemente ahora de ambos lados. No hay que tenerle miedo a la izquierda, pero sí parece que hay que tenerle miedo a la desorganización, que era un poquito esta premisa. Se está organizando este gobierno en medio de esa variedad. Mira, Luis Alberto, que es un inteligente teórico español, dice una cosa muy importante. Dice, el problema principal que surge de toda esta situación de despelote que hay en el mundo por la globalización, porque está cambiando las formas de empleo, porque los sistemas políticos han colapsado, porque no hay referentes estables para muchas cosas, todo eso lleva a una precarización de la política. Entonces dice, esto da lugar a políticos precarios, que no quiere decir que sean políticos indolentes, que no saben verlas, sino que se encuentran con realidades que no esperaban. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, con el socialismo, y está ocurriendo con algunas formas de capitalismo extremo que hay en el mundo. Esos extremos se expresan en el Perú. Entonces, esa precariedad es lo que hace que veas tú un proceso de conformación de un gobierno, pero que se ha dado siempre en todo gobierno de cambio. Yo quisiera que algún día pudiéramos juntarnos a conversar cómo fue el inicio del gobierno de Perón, cómo fue el inicio del gobierno de Unidad Popular, cómo fue también el inicio de otros gobiernos exitosos en América Latina. O sea, en general, lo popular arrastra consigo un poco de esta precariedad en la representación que a su vez se refleja en una cierta precariedad institucional. ¿Por qué? Porque está motivado por una reacción, como dije yo hace tiempo, una reacción aluvional, pero que en este caso además está tratando de alinearse, a mi juicio, en dos tendencias fundamentales que se están empezando a expresar en la coyuntura política, lo cual no es ni negativo ni positivo en tanto termine lo más pronto posible este proceso de definición que está haciendo el profesor Castillo. Es decir, está poniendo ahora sí las líneas maestras en lo político de su gobierno. Pero a ver, este proceso de definición al que te refieres termina necesariamente con una ruptura explícita, porque a ver, no sé si la ruptura ya es implícita o no sé si hay sencillamente una toma de distancia, pero el presidente ha reiterado el respeto a las inversiones y claro, eso parece pues, cuando tú ves un proyecto de ley como el de los medios, ahora parece que el mensaje fuera de otro lado. O sea, ya sabemos que hay mucha crítica con los medios y todo, pero este tema de que el Estado controle bien a los medios no es bien visto pues en ninguna democracia, digamos, más o menos desarrollada. O el tema de la Asamblea Constituyente. Perdón, si me permites, pero tampoco en ninguna democracia más o menos desarrollada o subdesarrollada hay el grado de alevosía que existe contra el gobierno y contra sus líderes en este momento. Yo creo que esa es una cosa que es singular de Perú. No se da en Argentina, no se da en Chile, no se da en ningún lugar donde hay combates a muerte entre la izquierda y la derecha, el centro. No se da. Esto es un producto del proceso electoral
y una reconstitución de lo que fue la prensa en la época del fujimorismo. Pienso así, suena duro, pero habría que hacer reflexionar a muchos de los colegas que se están prestando a un juego de fútbol donde son dueños de la pelota y de la cancha. Creo que la democracia se basa en la libertad de expresión como primera cuestión. No solo política, sino en los medios, ¿no? Julio, reconstitución en toda forma, porque ya hay periódicos nuevos que están apoyando a Castillo. Por supuesto, está bien. Hay uno que se llama El Sombrero, hay otro que se llama El Puca, que es, claro, o sea, sí. Ves también de todo por ese lado. Pero eso no tiene comparación, pues, con una hora de televisión nacional en algunos de los canales que están trabajando con la licencia del Estado y, sin embargo, no permiten que se exprese la oposición. El más ¿Están así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso aquí, que nos preciamos, por supuesto, de tener una posición de apertura, y en mi caso siempre defiendo la característica de la comunicación pública, no es que sea muy fácil tener a veces a los miembros de Perú Libre en nuestros estudios. Se han vuelto huidizos, pues, porque la campaña y ahora es que llegando al poder han sido maltratados de toda manera y realmente creo que a eso se debe. Tú ves, por ejemplo, el exponente máximo de la bancada, el vocero de la bancada y varios de los parlamentarios sí desarrollan una actividad de prensa normal. En el caso del Poder Ejecutivo eso está marcado por la manera como se ha... Mira, te cuento un solo ejemplo. Una congresista cuyo nombre no voy a decir, iba a ir a un determinado canal de televisión de esto de señal abierta. Y antes de que ella hable, le lanzaron 40 minutos de ataques contra diferentes historias que había sobre el Partido Perú Libre y sobre el proceso electoral. Entonces, eso son prácticas que no son admisibles, ¿no? En fin, ahí no hay una discrepancia, mi querido amigo, porque en el fondo ambos pensamos que sin libertad no hay nada, pero yo tengo un tono más crítico, porque, digamos, no estoy en el canal público que ustedes manejan tan magníficamente y con tanto pluralismo, sino estoy desde la trinchera mirando, como observador periodístico, qué es lo que ocurre. Y no creo que haya un ejemplo de falta de pluralismo con lo que estamos viendo. Podríamos pasar medio por medio, pero bueno, entiendo el punto. A ver, pero insisto, entonces, el presidente parece estar buscando una línea propia. Sí, claro. Eso pasaría necesariamente por una ruptura con la bancada, porque, a ver, lo comentábamos fuera de cámaras, el tema de la ley de cremación, que al final, bueno... pero no al final, la firmó. Ojo, y pasó por encima de mucha gente que lo objetaba. O sea, demostró una independencia favorable a lo que era un interés del país. No, y le estaban dando vueltas en la bancada de Perú Libre, bueno, ¿no? Entonces te decían, vueltas, terrorismo, de rechazarlo de donde venga, y el señor Bermejo diciendo... Surgieron argumentos de derechos humanos que no tenían mucho que hacer en este caso, pero al final se enredaron. El hombre firmó así es. Y viajó. Ya, pero eso es lo más importante, ¿eh? Eso expresa esa distancia. Relación expresa que él no es senderista, pues, expresa que él es una persona que tiene otro tipo de convicciones, que los líderes, en esta etapa que te decía yo, estos líderes precarios, nuevos, ¿no?, tienen diferentes expresiones. Por ejemplo, creo que Pedro Castillo refleja mejor lo que es el movimiento espontáneo que lo puso él en el poder. Totalmente. Lo ves en sus discursos, en la manera de vestirse, en la forma de relacionarse con la gente, absolutamente distinta de los líderes de la izquierda tradicional, ¿no? Ahí hay un tema porque dices, claro, no es senderista, sí, no es senderista, además porque es cajamarquino, y si es cajamarquino estuvo en las rondas, y las rondas fueron las que impidieron el paso de sendero, que no es el caso a veces con algunas tendencias radicales más al sur del país. Pero voy a esto. Algunos de estos líderes que están siendo cuestionados, que ahora son ministros, en su juventud estuvieron en un ambiente totalmente cerrado a cualquier alternativa democrática. No hay que olvidar lo que era Ayacucho en los años 80, con la presencia de Sendero. Yo recuerdo una manifestación a la cual yo fui con Alfonso Barrantes, el 79, con motivo de la elección de la Constituyente, y nos apedrearon. Ahí estaban Cahuata, Catalina Lancén, etc. Después le cobramos el boleto de regreso, pero te quiero decir que era una expresión muy fuerte la de Sendero. Entonces, muchos jóvenes fueron captados, y no solo ahí. No olvidemos que era un grupo que tenía 12.000 personas, más o menos la mitad en armas, y tenía una periferia bastante amplia. O sea, no es antinatural que eso haya pasado, como ha pasado con algunos de los que están criticando, que han sido de vanguardia revolucionaria, han incluso entrenado con armas, y como de eso no se sacó récord, nadie se acuerda, pero es verdad. Es verdad, lo sabe mucha gente. Evolucionaron, pues, si se quiere ver de eso. Y ellos también están evolucionando, pues. Ellos también están evolucionando. Yo creo que eso es lo que está pasando. Yo no defiendo a nadie en específico. Me parece que en algunos casos extremos tendrá que tomar su decisión el presidente. A mí lo que quiero que entendamos es que la batalla que hubo en este país no fue una batalla en la cual tú ves dos fuerzas confrontadas de manera formal, no. Fue una batalla sumamente cruenta que obligaba a alineamientos a muchas personas y muchos jóvenes se encandilaron. Tanto así que la propia Izquierda Unida tenía un problema. Tuvo una guerrilla el año 1987, de la cual se habla poco, en Melgar, ¿sí?, y donde murieron 17 militantes del PUM. O sea, hay aquí
una serie de hechos no conocidos, esa terrible historia de violencia, que habla de lo siguiente, habla de que el país no llegó todavía a saldar cuentas y a una reconciliación como dice el informe de la verdad. Saldar cuentas, pues la violencia de Sendero, tú lo acabas de describir, fue una explosión que rompió incluso con nuestra historia de guerrillas. O sea, tú no veías esa violencia, no la viste ni con los apristas en su momento, ni con la guerrilla que integró Béjar, ¿no? Pero no había. Entonces, el hecho de que parte de esta izquierda todavía, y parte de representantes del gobierno, todavía no puedan darse cuenta de lo que fue un tumor ideológico implantado. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Yo creo que sería absurdo, por supuesto, sería absurdo. Yo no creo que hay una decisión consciente de incorporarse al gabinete para infiltrarlo. Yo creo que el problema acá es una herencia de un momento terrible de la historia del Perú que se da por todas partes. Cuando uno se pone a ir a provincias a mirar lo que pasa, anda a Pichanaque, anda a Tarapoto, anda a cualquier lugar del Perú y vas a encontrar cómo había una confrontación que ha comprometido gente y ha dejado víctimas. Pero es un problema para el presidente, ante la mayoría del resto del país, tener personas que tengan indefinición. Bueno, pero no es lo mismo el premier, sobre el cual han llovido chisme, pero ninguna prueba concreta, que el caso del ministro de Trabajo, que es otro tema. No, bueno, pero con el premier tenemos pues sus redes sociales, es decir, que por lo menos expresan sus simpatías, ¿no? Nadie dice que el premier haya participado. Tampoco es partidario de la causa feminista, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? Claramente, pero por eso digo, esos van a ser pesos que va a tener que seguir cargando entonces el señor Castillo. El señor Castillo va a poder jugar su rol manteniendo a estas personas. No, yo creo lo siguiente. Me parece a mí que él va a tomar, ya tiene tomada una decisión. Y en los próximos días probablemente esa tenga un desenlace. Ahora, esa decisión lo que tiene que llevar es a otra reflexión paralela. Si usted está en el gobierno, usted no puede pelearse en público, no puede lanzarse tweets unos contra otros, no se puede agitar las aguas sin mayor responsabilidad. Tiene que haber conciencia de que este es un proyecto de la izquierda en general, o sea, Perú Libre, las fuerzas que tiene el profesor, que ya está agrupando su propia tendencia, y sus aliados. Y que esa fuerza tiene que coalicionarse, funcionar unida. Y por otro lado, no se puede gobernar si uno no tiene aliados. Y los aliados no son de palabra, tienen que ser aliados formales con los cuales uno constituye mayoría parlamentaria y obviamente mejora los cuadros de gobierno. ¿Es posible articular una mayoría parlamentaria como se ha hecho en el pasado, como en su momento, por ejemplo, lo llegó a hacer precariamente, pero lo llegó a hacer Ollanta Humala cuando se pelea, entre comillas, con la izquierda? ¿Es posible generar una alianza? Bueno, Toledo, no te olvides el rol que jugó el FIMA ahí, que también fue una fuerza de balance, pero el costo, el problema es que, escúchame, el problema es que los líderes de este grupo, de este sector de la izquierda, son muy conscientes de que ellos tienen un apoyo incondicional en tanto cumplan sus promesas electorales. De no cumplirlas saben perfectamente que tendría consecuencias funestas de cara a la elección del año 22. Y no solo eso, sino en el manejo diario del gobierno en mucha parte del país. Por lo tanto, tienen que mantener una fidelidad al mensaje original, pero tienen que tener la capacidad de unirse, primero entre ellos, ¿sí? Desarrollar una forma de coordinación de las acciones de gobierno de manera que no estén confrontados. Y eso implica concesiones mutuas. Creo que ese es un primer paso para dar estabilidad. Si de estabilidad se trata, no es solo con aquellos que son rivales electorales, sino entre ellos mismos, ¿no? ¿El ala dura de Perú Libre va a hacer esas concesiones? Porque es decir, o sea, vemos ataques. El ala dura es la más política, Ojo, por eso es que el PC tradicional del Perú que todos conocemos ha salido con una revista, ¿no? Y está empezando a agrupar su propia fuerza. Los comunistas de verdad están agrupando su propia fuerza porque... Es la más política, Julio, pero tú bien sabes que al comunismo le cuesta mucho negociar. Y si no negocias... Pero tú, Pedro, ¿tú crees que Pedro es comunista? No, claro que no, por eso te digo. Pero, digamos, el ala dura, a la que me refiero más política de Perú Libre, bueno, es la más cercana al comunismo. Hay un programa de adoctrinamiento que van a realizar en estos días y la agenda pues es comunista. Bueno, pero leer el manifiesto comunista, mira, eso ya lo pasó toda la izquierda. O sea, están formando a su gente, a los más fieles. Y eso, el manifiesto comunista es algo que hoy día aterroriza cuando se estudia en todas las universidades, me parece que no. El tema es que una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno puede. ¿De acuerdo? ¿No es acaso Bermejo, con sus vacilaciones algo parecido a algunos líderes de la izquierda de los años 80? No te quiero mencionar los nombres para no herir sus susceptibilidades. Pero estaban en la vacilación si irse a la lucha armada o quedarse en la lucha legal. O sea, son procesos que se han dado en toda América Latina. Lo relevante ahora es que lo más importante es la relación con la gente y resolver problemas del país. Eso tiene que empujarlos ahorita a una rápida solución de diferencias y a cohesionar mejor el gobierno.
Va a ser un reto. Yo por ese lado, a mí me parece una difícil coexistencia, pero veremos. ¿Qué cosecha Castillo de este viaje que va a continuar mañana en Nueva York? Primero, una presencia internacional, ¿no? Que no la tenía. Y yo creo que ha llamado la atención muchísimo. Todo el mundo critica que usa el sombrero, pero parece que el sombrero es un trademark, es como ¿cómo se llama? Su marca, es una ¿no? historia personal que llama la atención. Claro. Entonces, esa historia personal vende ya, de hecho, un presidente diferente. Lo notó el presidente, el secretario general de la OEA, ¿no? Almagro, que es un hombre político. Él viene fue alguna vez miembro del Frente Amplio de la tendencia socialdemócrata en Uruguay. Entonces, es un tipo político. Y se dio cuenta al toque de qué se estaba tratando acá. Una figura nueva, especial, le dijo él, porque realmente no es pues como ninguno de los demás que estaban sentados en ese, ni siquiera con los de izquierda, ¿no? Que estaban presentes en los eventos a los cuales él asistió. Entonces, ese mensaje único, ese mensaje reivindicativo, ojo, es probablemente el inicio de algo que va a pasar en varios países. ¿Quién te dice que no gane la Mapuche, por ejemplo, las elecciones de Chile, la presidenta de la Asamblea Constituyente? Puede pasar, ¿no? ¿O quién te dice que la parte de desorden vaya a impulsar a la derecha con fuerza también? Acaba de aparecer un señor en Argentina que está barriendo la parte de los diputados, si que tú es anarcoliberal, ¿no? Así se... Pero perdón, ese pues, sea, es una expresión del anarquismo, ¿cómo se llama? Libertario, ¿sí? Un hombre que es articulado en lo que dice, pero si tú ves una sola foto te convence que es muy peligroso, ¿no? Por la manera como tiene él de hablar, yo lo he seguido mucho, ¿no? Y creo que... No digo que no, sino que estos procesos que no se son creen donde unilaterales. van avanzando a la izquierda, a veces la gente dice, uy, no, esto está muy desordenado, a ver, y aparece por el otro lado. Así es, absolutamente cierto. Pero en el Perú tenemos una barrera para eso. ¿Cuál es esa barrera? La existencia del fujimorismo como la principal fuerza de ese movimiento. Porque hablando de votos, es Keiko Fujimori la líder. ¿Y con qué ha salido de ella? El mismo día que firmó el profesor Castillo el documento dando curso al tema de ¿cómo se llama? De Ismael, zanjando con Sendero, radicalmente. ¿Qué cosa hizo ella? Lo quiso acusar nuevamente lo mismo. O sea, en ese juego, sencillamente, no hay otra cosa que les gaste. Una derecha progresista, aunque sea conservadora, ultraconservadora, pero que tenga un mensaje de progreso, de cambio en el país, es lo que podría ser una fórmula competitiva con el profesor Castillo, con toda la izquierda. No lo hay ahora. En Europa, esa es la confrontación. Y además tú sabes que las rayas entre la izquierda y la derecha se han vuelto cada vez más difuminadas. Y la izquierda tiene como eje principal la justicia social, ¿sí? Y la derecha es lograr un desarrollo por una vía estrictamente y ortodoxamente capitalista. Así es, del individualismo. Exacto, claro. Es lo que yo creo que la cosa final que es importante para todos nuestros televidentes ahora es que en medio de todo esto, no olvidemos que el profesor Castillo ha reforzado su presencia en provincias, ¿no? Para el horror de los que lo combaten. O sea, ha logrado subir 3 puntos, igualmente ha logrado en Lima avanzar 2 puntos. Todo ello refleja que el mensaje que están dando no llega a la gente y que tiene que haber las manifestaciones en Miraflores solo las ven los miraflorinos. Yo soy vecino de ahí y me las soplo todas las veces que salen a protestar y me parece bien, porque alguna vez de joven he estado también en ese tipo de protestas, ¿no? Por la democracia. Creo que siendo eso legítimo, no tiene una red nacional ni un partido grande que la articule. Diría que tampoco el ala dura del gobierno tiene la calle que... Bueno, estás hablando de un partido con 30.000 militantes, tienes un electorado que, ojo, no está partido en las alianzas que ellos han hecho, que son bastante precarias, o sea, cada uno tiene... Cada uno son precarios, cada uno son precarios. Se atribuyen muchas popularidades que de repente no son tan grandes. Gracias, Julio, como siempre. Ocurrencia, un gusto conversar contigo. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex director de Proética. Bueno, ¿qué está pasando con la elección de magistrado del Tribunal Constitucional? Es un proceso clave, clave, y siempre a veces pasa por debajo del radar. Volvemos. Acabamos de hablar sobre el devenir del Ejecutivo, ¿no? No sé si lo quieren algunos ver, ¿no? Como esta suerte de intento de equilibrio de fuerzas, ¿no? Dentro de un Ejecutivo, pues, qué duda cabe, particular, ¿no? Hoy el señor Almagro se ha referido
al término excepcional, ¿no? Para describir también las características del presidente, que acaba de darle unas declaraciones muy interesantes a TV Perú. Pero por el otro lado está, por supuesto, el Congreso. El Congreso de un signo marcadamente distinto, también variopinto, pero distinto claramente a la bancada, ¿no?, del Ejecutivo, y que está tomando decisiones que hay que seguir con mucha atención. La primera, por supuesto, es el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Ya sabemos lo que ha significado el TC, no solo desde su aparición, sino sobre todo en los últimos años, en lo que ha significado dirimir de alguna manera los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Y ahora está esta expectativa por la nueva elección de magistrados, hay unos cambios de reglamentos, se están alterando puntajes de esa elección, es decir, se está sirviendo de alguna manera la mesa para lo que va a ser esta importantísima selección. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Preocupa? ¿Cómo estamos? Se lo preguntamos a Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex director de Proética. ¿Cómo está usted, Walter? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve el proceso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, un órgano por el cual se han llegado a disolver congresos? Bueno, creo que está claro, por lo menos para la clase política y para quienes están en este momento en el Congreso, que tiene enorme trascendencia quién es elegido o elegida para ir al Tribunal Constitucional. Este órgano de control constitucional, el más importante que tenemos en el país, sin duda es esencial para la buena marcha de la institucionalidad democrática. Y desde ese punto de vista me preocupa que lo que se puede observar es un apuro absurdo en este momento en el actual Congreso. Es evidente que nadie va a discutir de que corresponde al Congreso de la República elegir en este momento a 6 magistrados que ya hace rato cumplieron su mandato. Pero precisamente porque está claro que tienen todo un periodo largo para hacer esa elección, nada apura, nada que pueda ser confesable, apura a que la elección se haga atropelladamente. Los y las congresistas debieran tener muy claro que no estamos partiendo de cero. Ha habido mucho manoseo, mucha manipulación grosera. En consecuencia, esto ha generado desconfianza y las personas que reúnen las condiciones, que tendrían la idoneidad, la calificación, no solo por conocimiento, sino por trayectoria ética, por supuesto por compromiso con la democracia y los derechos humanos, gente idónea de esta calidad duda de presentarse porque no le tiene confianza al Congreso por todo lo que ha ocurrido en el pasado reciente y antes también. De manera que lo que hay que hacer en esta etapa es más bien generar confianza. Hay que actuar con calma para que quede en evidencia de que sí se quiere ir a un proceso transparente, competitivo, meritocrático, lo que no ha habido en el Congreso anterior y tampoco en el que estuvo antes. En consecuencia, dejémonos de apuros absurdos. ¿Qué es esto de que la comisión encargada de esta selección, que se nombró muy rápido? Bueno, en eso podríamos estar todos de acuerdo, pero creo que no ha habido el cuidado suficiente de quienes integran esta comisión, por lo menos en todos los casos. En segundo lugar, han apurado la aprobación de un reglamento que ya lo enviaron al Pleno y si no es por circunstancias, digamos, totalmente sorpresivas en ese momento, querían aprobarlo entre gallos y medianoche. Es decir, haciendo de esto, pues, como dije, un proceso express que, como cabe reiterar, genera desconfianza, no hace que se pueda elegir entre las mejores personas para llegar a un tribunal constitucional que le dé garantías al país. Bueno, creo entonces que todavía se está a tiempo de que este proceso se reconduzca, se va a discutir en el Congreso, pero nada pues con cambiar los puntajes de una manera tan absurda como se ha planteado, ¿no es cierto?, como para darle todavía mayor discrecionalidad a la comisión, dándole el 50% del porcentaje, o sea, de los puntos, perdón, para la calificación. A la entrevista personal. En el momento en que tengan la última fase, que sería ya la de la entrevista personal
de quienes pudieran haber resultado los finalistas, por decirlo de alguna Tiene manera. que pesar forzosamente más entonces los antecedentes, la producción, la hoja de vida de los candidatos. Definitivamente, y creo que pueden tomar como ejemplo lo que ocurrió cuando se trató de elegir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Hubo problemas serios en un primer momento, pero luego esto se pudo superar y tenemos una Junta muy respetable que está haciendo un trabajo que por fin, ¿no? Desembalsa cosas que se habían acumulado durante mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en recurrir a una suerte de secretaría técnica, a gente calificada para hacer esta revisión de los currículums, de la hoja de vida, de los antecedentes? Se podría recurrir a Servir, por ejemplo. O por último, se podría recurrir a estas empresas especializadas en recursos humanos que hagan una selección que requiere de una experiencia y un conocimiento que los y las congresistas no tienen, porque no están pues formados para eso. Pero entonces, que esto pase por procedimientos técnicos y objetivamente muy pulcros, imparciales, que como repito, den garantía. Creo que eso es lo que hace falta en este momento y que ya después, ¿no es cierto?, haya la etapa de la evaluación, del diálogo, de la entrevista personal, pero que esto también se haga con total apertura. Creo que es fundamental para el país y ojalá este Congreso o la mayoría en el Congreso por lo menos lo entienda así, que transmitamos confianza. Vivimos en una inestabilidad que ya prácticamente se resulta insostenible y necesitamos que podamos dar pasos seguros para construir esa confianza, para generar fortaleza en las instituciones. Buena idea sí, Walter, buena idea lo de Servir, además que yo creo que es una institución que hay que rescatar en medio de estas circunstancias, rescatar e impulsar, ¿no? Para volver a tomar o sea, cuando estamos hablando de un mejor Estado, que se supone que es lo que el gobierno también quiere dar en términos de servicios, pues para eso está Servir, ¿no? Para poder mejorar y se está perdiendo un poco en la discusión, así que sería una buena, efectivamente, oportunidad para que al menos hagan una criba previa, ¿no? Para, por ejemplo, los candidatos al Tribunal Constitucional. Ahora, definitivamente, porque eso requiere una experiencia y un conocimiento especializado que, como repito, no lo tienen en el Congreso. Entonces, mejor sería que pasen por un proceso así y esto le daría mayores garantías al procedimiento y creo que los resultados podrían ser muy superiores a los que podríamos tener de un proceso atropellado, que es como el que aparentemente se quería llevar adelante, a juzgar por la velocidad con la que la comisión quiso que se aprobara el reglamento ya hace algunos días, ¿no? Y la velocidad llama la atención, Walter Albán, porque se acaba de interpretar este tema, entre comillas, de la cuestión de confianza. Que así como sabemos que la ley de prensa el proyecto de ley de medios presentada por la bancada de Perú Libre no va a pasar en el Congreso, sabemos perfectamente que la interpretación de la cuestión de confianza va a terminar en el Tribunal Constitucional por su carga controversial. Entonces, lo que preocupa o lo que se puede prestar, ¿no?, a susceptibilidades, es decir, estás marcando tu cancha de la confrontación posible con el Ejecutivo y quieres apurarte en poner a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso llama a la suspicacia, ¿no? Creo, Enrique, que todo el país está claro de que estos temas del balance de poderes están mal planteados en la Constitución en su actual diseño. Y esto requiere de una tarea fina que mantenga el equilibrio. Pero eso tiene que ser motivo de una reforma constitucional, no pues de normas como las que se han aprobado en este momento. Y está claro, efectivamente, que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y creo que a eso sí no podemos ser ingenuos. Hay quienes en el Congreso están mirando esto no para una elección de la que estamos hablando con garantías que resulten las mejores personas, las más idóneas elegidas. No, estamos hablando de gente que dentro del Congreso quiere utilizar este proceso para un resultado muy rápido y que garantice que lleguen al tribunal
quienes puedan convalidar todo lo que ahora ellos puedan estar promoviendo. Y eso, una vez más, nos coloca en el escenario dramático de un Congreso que no está pensando en el país y donde prosperan intereses de grupo y, por supuesto, inconfesables, ¿no? Porque por eso es que se escudan en un discurso que ya nadie puede tomar en serio cuando se comportan de esta manera. Y efectivamente eso al final va minando la confianza de un Congreso que de todas maneras en estas circunstancias tiene que tener, tiene que servir pues de contrapeso. Así es la democracia finalmente, ¿no? O sea, pesos y contrapesos, y hay que acostumbrarse también un poco a ello. No estamos hablando de cerrar congresos, ¿no? Ni, o sea, entiendo, o sea, la política es entenderse también y es la labor que tienen, es el trabajo que tienen que hacer. Ahora, de todas maneras, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre lo que van a hacer lo que va a ser finalmente el destino de los restos de los despojos del terrorista Abimael Guzmán. Al final se reaccionó bien con esta ley que ha sido efectivamente promulgada por el presidente de manera célere. Yo tengo la impresión de que ahí hay un problema que se ha arrastrado de mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, el señor Abimael Guzmán estaba por cumplir 30 años de prisión y que no se haya tenido la oportunidad de que se regule adecuadamente este asunto nos colocó en el disparadero, y cuando se presentó el hecho, entonces un poco como que corría la responsabilidad y era el juego del gran bonetón. Frente a eso ha sido penoso tener que pasar por todas esas discusiones, pero en medio de todo y en la situación en la que nos encontramos en este país, que ya no es un secreto para nadie, ¿no es cierto?, la inestabilidad instalada prácticamente, creo que se ha podido avanzar y creo que se llevó a un buen resultado. Me parece que la intervención del Ministerio Público, el propio Congreso y finalmente el presidente de la República promulgando sin mayor dilación lo que había sido aprobado en el Congreso ha posibilitado que el asunto encuentre una vía para ser canalizado. No era la circunstancia ideal ni la forma idónea en que esto se debió haber procesado, pero en fin, la situación era esa y creo que frente a lo que teníamos el resultado fue aceptable, ¿no? Y es un ejemplo precisamente en medio de nuestras limitaciones y medianías, ¿no? Como señala usted, que los poderes del Estado pueden coordinar y pueden salir adelante en medio pues, de una circunstancia tan particular como la que había que superar con la muerte de Guzmán. Gracias, Walter Albán, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias, Enrique. Y lo que quisiera solo destacar es que en el Congreso creo que puede haber una mayoría que vaya en la dirección que se acaba de señalar, ¿no? Por eso es que más bien hay que estar advertidos y no dejar que quienes tienen otro tipo de interés puedan llevar las cosas de esa manera y más bien colocarnos en un resultado que podría ser nefasto para el país, ¿no? Esa mayoría, digamos, de gobernabilidad democrática, ¿se construye de manera transversal? ¿Usted ve, digamos, elementos de varias bancadas? O sea, no es necesariamente una alianza, entre comillas, de bancadas, sino de piezas sueltas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, creo que estamos en una precariedad que todos admitimos, pero dentro de esta situación se ha podido hacer evidente, como en este caso que acabamos de comentar, que se producen también ciertos acuerdos, por lo menos para aspectos concretos, importantes, relevantes, y que esto de alguna manera resulta transversal, un esfuerzo que va por todas las bancadas, incluso no necesariamente el conjunto de una bancada, sino con algunos o algunas congresistas que pueden sumarse a estos esfuerzos. Creo que hay que apostar a eso en este momento en el país, y creo que la cuestión del Tribunal Constitucional es tan importante que ojalá podamos llegar a una manera de entendernos que vaya en esa dirección, ¿no? Ojalá. Gracias ahora sí, Walter Albán, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con César Saguanay, juez presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia, que ha anunciado una serie de importantes medidas para destrabar, también hay que destrabar procesos que duda cabe, emblemáticos en el Poder Judicial. Regresamos. Bueno, los grandes
procesos penales en el Perú contra la corrupción han tenido varias etapas y la última que ha llamado muchísimo la atención y que ha redefinido y en buena medida redibujado el rostro de nuestra clase política tiene que ver, qué duda cabe, con el caso Lava Jato, con el caso que tiene a la constructora Odebrecht brasileña y otras en el centro de la discusión, pero lo cierto es que muy pocas sentencias se han logrado a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Se ha dicho que ha habido pues abusos de las prisiones preventivas, que esto no llega, ¿no?, finalmente a un buen puerto. Pues bien, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha anunciado precisamente una serie de medidas para redistribuir, entiendo yo, la carga entre los órganos jurisdiccionales. Lo que tenemos hasta ahora, pues hemos conocido a solamente un número limitado de jueces que ven estos casos y, bueno, las consecuencias tienen relación con estas demoras que señalábamos. Estas medidas fueron propuestas por el juez presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia, César Saguanay, quien nos va a explicar entonces en estos minutos en qué consisten y cuáles son los objetivos. Doctor Saguanay, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia de TV Perú. Gracias a usted. Cuéntenos cómo va a funcionar esto en cristiano, cómo esto va a ayudar a que estos procesos sean en todo caso más expeditivos y que lleguen pues a sentencias condenatorias y quizás en algunos casos absolutorias. Correcto. Lo que el Consejo Ejecutivo ha aprobado en una resolución, la 2999 de este año, es una especie de reingeniería en función a dar mejor uso de los recursos. La ciudadanía reclama, como usted muy bien señala, sentencias. Se dictaron una serie de medidas cautelares, prisiones preventivas, detenciones preliminares, pero no hay sentencias. Y nosotros hemos identificado ese cuello de botella que se llama la etapa intermedia, en el cual, por ejemplo, sigue el caso del expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia. Entonces, esa etapa está a cargo de jueces de investigación preparatoria, que una vez que avanzan esta etapa, tienen que conocer también un sinnúmero de prisiones preventivas que vienen sucesivamente y eso les hace difícil concretar la etapa intermedia. La solución que se ha propuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en resumen, es la siguiente. Habían 4 jueces en el sistema de crimen organizado y 3 jueces en el sistema de corrupción de funcionarios. Pero ahora se han puesto a 10 jueces que no conocen ya de sistemas especializados. Es decir, desapareció la especialidad de corrupción y de crimen organizado. Los 10 jueces conocen indistintamente de todos los procesos de corrupción y todos los procesos de crimen organizado. En otras palabras, se ha unificado la competencia. Con eso se ha conseguido poner en primera línea a estos 10 jueces de investigación preparatoria. Y eso trae una consecuencia central, básica. Los jueces de mayor antigüedad y de mayor carga de nuestro sistema, por decir el doctor Concepción Carguancho, Víctor Raúl Zúñiga Urday, por mencionar a 2, se les va a cerrar el turno. Es decir, a partir de esta resolución, ellos no conocen nuevos procesos de prisiones preventivas de tal manera que puedan descongestionar las etapas intermedias que estaban congestionadas y que precisamente se reclama porque ellos son los que habilitan para que se inicien los nuevos juicios orales. Eso a nivel de juzgados de investigación preparatoria. A nivel de juzgados colegiados, es decir, a los que ya van a iniciar el juzgamiento, se ha creado también un nuevo colegiado más, de 3 colegiados que teníamos, se empieza con 4. Y la modificación también más trascendente es que se han incorporado 2 nuevas salas superiores penales de apelaciones que van a permitir también descongestionar la carga que se tiene atrasada del Código de Procedimientos de 1940, en la cual, por ejemplo, se está juzgando al congresista Bermejo, los casos Movadef y todos los temas de violaciones a derechos humanos en la época, ¿no?, de Alberto Fujimori, donde hay un problema tanto por el lado del Sendero Luminoso y el MRTA, como también por algunos excesos y algunas violaciones de derechos humanos por parte de los militares. De tal manera que hay esos 2 frentes, y con toda esta estrategia que el Consejo Ejecutivo ha tenido, en todo caso, a bien aprobar, nos pone ahora en el reto a los jueces de la Corte Superior Nacional de emprender eso que la ciudadanía reclama, empezar hasta fin de año a mostrar resultados, es decir, sentencias.
Esa es fundamentalmente la idea, en resumen, estimado Enrique. Muy interesante la reingeniería, para usar su término que usted describe. Ahora, hay efectivamente, pues no, el juez Concepción, ¿no? Este pequeño grupo de jueces que se han vuelto tan conocidos, se quedan estos casos ahí en la etapa intermedia, porque se supone que de ahí el caso lo ve otro juez, ¿no? Un juzgado colegiado conformado por 3 jueces. Son los que juzgan, porque los jueces que usted ha mencionado únicamente controlan la investigación preparatoria, realizan la etapa intermedia y emiten un auto que deja expedito el caso para que inicie el juicio oral. Eso es lo que tiene que activarse. Ellos ya no van a ver más casos que los que tienen, y me imagino que hay casos en cola. ¿Tiene en la cabeza cuáles son los casos nuevos que ya tendrían que entrar en esta nueva definición y cuerpo de jueces para la investigación preparatoria? Bueno, usted sabe que en la Corte Superior Nacional es una jurisdicción especializada que conoce los casos más trascendentes, más emblemáticos, por mandato de la ley. De tal manera que esto tiene continuos ingresos, como ustedes han visto también, ha ingresado a nuestra Corte el caso de los dinámicos y está también en la etapa, ¿no es cierto?, de la investigación preparatoria. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, ha ingresado el Código Procesal Penal en nuestra Corte y podemos conocer ahora casos de terrorismo. Ya. Antes conocíamos los casos de terrorismo únicamente con el Código de 1940. Eso se ha habilitado a partir del 15 de junio con la entrada de nuestra Corte en la reforma procesal penal que se cerró. Recuerden ustedes, tardó 15 años en implementarse y este 15 de junio del bicentenario ha concluido. Por lo tanto, tenemos un sistema acusatorio en todo el país y, por supuesto, también en la Corte Superior Nacional. Esa es fundamentalmente la idea. Los jueces tienen que estar altamente preparados para precisamente tener destrezas y habilidades para saber afrontar estos juicios complejos. A mayor complejidad, la Corte ofrece mayor capacitación. Tenemos convenios con la Unión Europea, se van a iniciar cursos precisamente intensivos con relación a esta etapa crítica, que es la que genera el cuello de botella. Es decir, dirección de audiencias de los jueces en las etapas intermedias. Es muy interesante lo que señala porque, claro, va en contra de una noción, y no soy jurista, pero más o menos tengo entendido, va en contra de esta noción a veces de los sistemas ad hoc, ¿no? Que precisamente lo que hacen en muchos casos, en lugar de dinamizar los procesos, los retrasan por las razones que usted está describiendo. Los casos quedan, digamos, en pocas manos, cuando en realidad lo que querías tener es más jueces que puedan adaptarse a uno y a otro caso con la especialización, ¿no?, debida. Por supuesto. Su nombre lo dice, ¿no? Es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Los jueces que conforman esta Corte tienen que tener un plus con relación al resto de jueces del país. O sea, este modelo, estimado Enrique, en Latinoamérica solo se aplica en Perú. Los referentes que tenemos en Latinoamérica es en Costa Rica y en Iberoamérica, en España. En España también tienen lo que se llama la Audiencia Nacional, que se inició, al igual que nosotros, luchando o enfrentando los casos contra el terrorismo. Y a partir de ahí se le agregaron competencia para otros delitos que son de criminalidad organizada, delitos complejos, delitos graves, como pasó con nosotros. Nuestro sistema tiene sus predecesores y antecedentes que datan desde 1997 en el Perú, ¿no? Y entonces, de tal manera que hace 3 años que se ha creado esta Corte, ha empezado a funcionar efectivamente en 2019 como Corte, y a raíz de esta resolución del Consejo Ejecutivo, por fin nace la competencia unificada. Es decir, todos los jueces pueden conocer de todo. Y esto tiene una pequeña ventaja. Es decir, los jueces de corrupción de funcionarios, como habían entrado tarde, digamos, al modelo, me refiero tarde en el sentido que primero entraron los de la EXA, la Penal Nacional, entonces ellos tienen poco tiempo y los casos, ya sabemos que en el modelo procesal penal siempre al inicio son escasos, mientras que un sistema que ya tiene más años comienza a tener ya más juicios en etapa de juicio oral. Entonces, lo que se ha hecho con esta fusión del Consejo Ejecutivo es que todos los jueces estén en igualdad de posibilidades de tener la misma carga, lo que no sucedía antes de esta resolución. Eso es una reingeniería, porque significa usar de mejor manera el dinero, el gasto público, para precisamente dar una mejor justicia, una justicia de calidad a la ciudadanía. Felicitaciones por eso y ojalá tenga buenos resultados. Cuando hablamos de tiempos,
usted se ha referido a algunos de los casos, por ejemplo, el caso del expresidente Humala, bueno, se está esperando la extradición del señor Toledo, etcétera. Pero cuando hablamos de casos emblemáticos, ¿cuál es el horizonte temporal en el cual se pueden ya comenzar a esperar con esta reingeniería sentencias? Nosotros tenemos como finalidad primera, es cierto que en cada etapa, en cada especialidad tiene sus propios problemas, ¿no? Pero ahora, obviamente, la lupa de la ciudadanía, los observatorios, por ejemplo, que ven y siguen los casos emblemáticos, se nota que la etapa crítica, la que está sufriendo un aletargamiento, diremos así, producto también de la congestión de procesos y la complejidad de los casos. Sin embargo, esto no es una disculpa para no generar nuevos bríos en la magistratura, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Consejo Ejecutivo es dar las herramientas a la Corte, y por eso lo agradecemos a su presidenta, la doctora Elvia Barrios, de haber tomado una decisión que pone, ahora sí, en manos de los magistrados menos pretextos y poder ofrecer a la ciudadanía estos plazos. Ahora, en cuanto a los plazos, sinceramente le digo que cada especialidad, hay subespecialidades en nuestra Corte. Por ejemplo, los casos de derechos humanos en promedio duran entre 2, 3 años, algunos han llegado a 4 años, 5 años, ¿no? Recordemos estos casos de las matanzas, de los militares. Otros casos, por ejemplo, el caso de Sánchez Paredes también ya va por 5 años de juzgamiento, es el caso más complejo de lavado de activos que tenemos en el país, ¿no? Se están iniciando, se están generando por parte de los jueces una serie de mecanismos para acelerar el juicio. Entonces, por eso digo, todos los jueces de las distintas etapas, los jueces de investigación preparatoria, los jueces de juzgamiento, los jueces de apelaciones, los jueces del viejo modelo, tenemos que integrarnos en función a elevar la velocidad de nuestros procesos. Ese es el objetivo. Por lo tanto, paralelamente también tenemos que tener una agresiva capacitación, ¿no? Una capacitación permanente, que todos los ciudadanos la conocen, por lo menos en la magistratura. Hace 6 años, ininterrumpidamente, tenemos un programa que es gratuito, que donde exponen los mejores especialistas, llamado la Cátedra de los Jueves. Esa es una manera ingeniosa también de proveer no solo capacitación a nuestros magistrados, porque este programa es de dominio público, de tal manera que se dirige también a los fiscales, a los estudiantes de Derecho y a la ciudadanía en general. Vale el esfuerzo y esta medida. Esperemos que tengamos resultados y que los podamos comentar en un futuro próximo. Doctor César Zaguanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia. Gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a usted. A usted. Vamos a una pausa, regresamos rapidito. A ver, recuerden que mañana se inicia la vacunación para los jóvenes a partir de los 23 años. Tenemos cifras de vacunados hasta el momento, de dosis repartidas. Ya estamos hablando de 23.948.070 dosis al día de hoy. Inmunizados con 2 dosis, ya de estos son 9.488.819. Es el 34% de la población objetivo. Nos acercamos a los 10 millones inmunizados ya pues plenamente. Ojalá esa cifra se vaya incrementando en los próximos días. Yo los dejo, hay cierto nerviosismo en los estudios. Al parecer Joana Boloña pues vuelve con todo después del fin de semana. Hay quienes incluso advierten unas perlas de sudor en la frente de Luis Trizano. Vamos a ver si esto es cierto y los dejo sin más preámbulo con En Pared. Nos vemos mañana.